En la localidad de La Resurrección, Puebla, una mujer desapareció sin dejar rastro. Montserrat Ánimas Montiel, de 38 años, era madre de 5 hijas. Vivía una vida aparentemente tranquila, dedicada a su familia y sus labores diarias. Pero el 29 de junio de 2023, la calma que la rodeaba se rompió de manera brutal. Ese día, Montserrat no respondió las llamadas de sus hijas, un silencio que pronto se volvería ominoso. Preocupadas por la falta de noticias, sus hijas intentaron de nuevo comunicarse. Los intentos fueron inútiles y la angustia empezó a crecer en el aire, hasta que, finalmente, llegó la llamada que nadie esperaba recibir. Fue Álvaro, el esposo de Montserrat, quien tomó el teléfono. Con una frialdad indescriptible, pronunció las palabras que se quedarían grabadas para siempre en la mente de sus hijas. Vengan por su madre, ya la maté. El horror había comenzado, pero nadie sabía hasta dónde llegaría. Una de las hijas se apresuró a llegar a la casa que compartían Álvaro y Montserrat. No estaba preparada para lo que encontraría al llegar. Lo que había sido un hogar, un refugio familiar, ahora era una escena de horror. Sangre en las paredes, manchas en el suelo, y luego la ausencia de lo más importante, el cuerpo de su madre. Pero no era solo la ausencia lo que destrozó a la familia de Montserrat, era la razón de esa ausencia. Algo tan terrible que desafiaría cualquier intento de comprensión humana. Amor o control, el veneno del hogar. Montserrat y Álvaro se conocieron hace varios años y su relación avanzó rápidamente. Para muchos, no había señales claras de que algo estuviera mal. Sin embargo, dentro de su círculo más íntimo, las señales de alerta eran evidentes. Familiares de Montserrat ya habían manifestado su preocupación. Álvaro, de 32 años, era conocido por su temperamento volátil, sus arranques violentos y su creciente obsesión con la santería. Aunque el rostro público de su relación era uno de pareja estable y unida, lo que ocurría puertas adentro era muy distinto. La violencia se había instalado en su hogar, creciendo lentamente como un cáncer. Montserrat había compartido con algunos amigos cercanos que las peleas se habían vuelto más frecuentes. Álvaro no solo la golpeaba, también mostraba un interés inquietante por controlar todos los aspectos de su vida, incluidas sus hijas. En retrospectiva, aquellos que la conocían lamentan no haber hecho más. El patrón de comportamiento de Álvaro seguía el de muchos otros agresores que primero aíslan a sus víctimas y luego las someten a un control psicológico y físico. Pero pocos, o tal vez ninguno, imaginaron lo que estaba por ocurrir. Al principio era solo gritos, luego insultos y finalmente golpes. Álvaro era la clásica representación de una relación abusiva que escalaba sin control. Pero lo que diferenciaba a esta historia de tantas otras era la forma en la que el abuso culminaría en una tragedia inhumana que nadie en La Resurrección olvidaría jamás. Te invito a suscribirte a nuestro canal Romances Criminales, donde te contamos historias donde el amor, lamentablemente, no fue el protagonista. El ritual macabro. Cuando la policía finalmente llegó a la casa de Álvaro y Montserrat, el asesino no huyó, no intentó escapar, ni esconder lo que había hecho. De hecho, estaba allí, inmóvil, como si fuera un testigo más de la escena del crimen. Pero su calma era más perturbadora que la violencia que había desatado. Mientras los oficiales lo miraban, comenzaron a darse cuenta de la magnitud de lo que acababan de descubrir. El cuerpo de Montserrat había sido desmembrado. Sus restos repartidos en bolsas de basura fueron hallados en distintos puntos del hogar. Algunos fragmentos del cadáver habían sido arrojados a un barranco cercano. Los policías, con el estómago revuelto y la incredulidad en sus miradas, empezaron a procesar la escena del crimen, pero entonces llegó la revelación más impactante. Álvaro confesó, no solo había asesinado a Montserrat, sino que había cometido canibalismo con los restos de su pareja. Bajo el efecto de drogas y alcohol, y siguiendo, según él, las órdenes de la Santa Muerte, había cocinado parte del cerebro de su esposa y lo había ingerido. «El diablo me lo pidió», murmuró, con una extraña serenidad.
El rumor comenzó a circular de inmediato. El caníbal de la resurrección se convirtió en un nombre que resonaba en cada rincón de Puebla, y más allá. El relato del hombre que había asesinado, desmembrado y comido partes de su pareja resonaba con una maldad que parecía sacada de una película de horror. La comunidad quedó paralizada. Las familias que conocían a Montserrat no podían entender cómo un hombre podía llegar a tal grado de depravación. Pero para muchos expertos, lo que ocurrió en esa casa de la resurrección no fue solo el producto de una mente perturbada, sino también de un patrón de violencia de género que había sido ignorado durante mucho tiempo. El clamor por justicia. El proceso judicial de Álvaro comenzó, pero no sin polémicas. La Fiscalía General de Puebla decidió procesarlo inicialmente por violaciones a las leyes de inhumaciones y exhumaciones, y no por feminicidio. Esto desató una furia entre la familia de Montserrat y entre los colectivos feministas de México. ¿Cómo podía ser que un crimen tan atroz no fuera reconocido por lo que era? El feminicidio, la expresión más extrema de la violencia de género, parecía ser ignorado en este caso. Las hijas de Montserrat, quienes ahora enfrentaban la vida sin su madre, alzaron la voz en redes sociales. Pedían justicia, no solo para su madre, sino para todas las mujeres que sufren bajo el yugo de relaciones abusivas. Ninguna mujer merece morir así, decía uno de los mensajes que se hizo viral. A pesar de las protestas, las autoridades judiciales no parecían estar dispuestas a cambiar su enfoque en el caso. Aun cuando la evidencia parecía incriminar a Álvaro en un feminicidio brutal, la burocracia judicial entorpecía el proceso. Este no era solo un caso de justicia para Montserrat. Se había convertido en un símbolo de la lucha de miles de mujeres mexicanas que viven bajo la sombra de la violencia doméstica. ¿Ya te has suscrito a nuestro canal? Te invitamos a hacerlo ahora. Las huellas del horror. Con el tiempo, más detalles comenzaron a salir a la luz. Testimonios de los vecinos, amigos y familiares de Montserrat revelaron que Álvaro no solo abusaba de su pareja, sino también de las hijas de ella. Espiaba a las jóvenes mientras se duchaban, y se rumoreaba que había intentado abusar sexualmente de ellas en varias ocasiones. Las dos hijas menores de Montserrat, que vivían con ellos, estaban aterradas de su padrastro. El crimen de Montserrat no es un caso aislado, ni único. Es parte de una oscura realidad que enfrentan millones de mujeres en México y en el mundo. La violencia de género no siempre comienza con golpes, sino con el control, el miedo y la manipulación psicológica. Montserrat Ánimas es solo una de tantas mujeres que no sobrevivieron para contar su historia. Las autoridades aún investigan los detalles, pero el juicio de Álvaro sigue siendo un punto de tensión en la comunidad. Mientras la familia de Montserrat busca enterrar lo poco que queda de su madre, el resto del país observa con horror y espera que este crimen no sea olvidado. La oscura realidad del feminicidio. El caso de Montserrat nos enfrenta con una verdad insoportable. El feminicidio es una realidad que sigue creciendo. ¿Cuántas mujeres más tendrán que morir para que el sistema actúe con rapidez y contundencia? La violencia de género, en sus formas más brutales, sigue afectando a nuestras comunidades. Pero lo que es más doloroso es que muchas veces, estas tragedias se podrían haber evitado si las señales de abuso fueran entendidas a tiempo. Montserrat Ánimas, madre, trabajadora y víctima, no volverá. Pero su historia debe ser contada, no como un simple caso policial, sino como un grito de justicia. Porque cada mujer que muere en manos de su pareja deja una huella imborrable, una advertencia de que, mientras no se haga justicia, ninguna mujer está a salvo. Te invito a que te quedes a revisar el siguiente caso que te hará reflexionar demasiado.